Yo era pastor en otro ministerio, hacía 19 años que estaba ejerciendo el ministerio allí, trabajando allí, era asalariado. Ya los últimos años era asalariado en ese ministerio. Pero yo había tenido una familia, tenía 2 hijos, tengo 2 hijos, pero yo era muy religioso y era demasiado duro. También por mi crianza, yo me crié en el campo, mis padres eran de afuera, analfabetos los 2. Y cuando llegué a ese ministerio se vuelve a repetir lo que era mi casa, mi infancia en ese ministerio. La dureza, la firmeza, esto no, y esto no, y esto no, y esto no se puede, y esto no se puede, y no se puede. Pero no había fundamentos bíblicos. Pero como no se podía, y ahí empecé a conocer, digamos, entre comillas, a Jesús, y fui demasiado duro con la gente, lastimé a muchísima gente por mi manera de ser, por mi religiosidad, porque yo decía que era un hombre de doctrina, y que yo cumplía la palabra, y querían que los demás hicieran como yo hacía, pero yo no me daba cuenta que yo estaba vacío, ¿no? Y tuve un matrimonio en el cual fui muy áspero, violento, hubo mucha violencia, hubo mucho maltrato, recibí mucha humillación como hombre y como esposo, en la cual llegué a querer quitarme la vida 2 veces. Todo lo que yo vivía en casa, iba y pasaba todo el día metido en la congregación, queriendo como escapar de la situación. Pero no me daban herramientas, yo tampoco tenía herramientas como para enfrentar la situación y resolver mis problemas. Y me olvidaba que mi problema yo tenía que resolverlo en Cristo y encarando en Cristo. Que una persona no me puede anular, una persona no me puede sacar de la presencia de Dios. Pero al no conocer la palabra, al no tener la base bíblica formada en mí, yo como que dejaba la Biblia al lado y me agarraba en mis propias fuerzas. Y luchaba con mis fuerzas. Bueno, ahí me separé, fueron años muy duros, perdí todo. Me quedé en una pensión totalmente en la ruina. Y empecé a ese vacío. Si bien yo trabajaba todo el día, yo era asalariado en ese ministerio, trabajaba todo el tiempo en el ministerio, llegaba a las 8 de la noche a mi casa, a veces a las 12, el otro día a las 8 de la mañana volvía y estaba todo el día afuera, yo ya vivía solo, pero el vacío estaba y no encontraba lo que yo anhelaba. Y decía, a mí me falta algo, yo quiero algo más. Y me trataban de soberbio, me trataban de orgulloso, que yo como que quería siempre sobresaltar. Y yo no encontraba ese algo más. Y hasta que un tiempo que conocí a mi esposa, que es mi esposa ahora, Sandra, y ella me empezó a confrontar con la Biblia. Y ahí Dios empezó a tratar conmigo, a través de la palabra. Pero yo no conocía a Jesús, conocía una religión. Y empezaron a surgir cosas, malos tratos, yo estaba en un lugar de privilegios, de repente me sacaron, fui a una iglesia muy humilde, y ahí Dios empezó a tratar conmigo en esa iglesia humilde, y a través de usar a mi esposa y hacerme ver la realidad. Llegó un punto que yo entregué todo, entregué mi salario, entregué todo, y bueno, y me fui a vivir sin nada, sin sueldo, sin nada. Pero nunca Dios me desamparó. Nunca Dios me dejó faltar nada. Yo predicaba una cosa y cuando me encuentro con el nuevo tiempo veo otra cosa. Y qué difícil es cambiar una mente religiosa. Y mi esposa me decía, vaciate de tu humanidad, vaciate de lo que sabes, vaciate de todo lo que sabes y empezás a aprender de vuelta. Y para mí fue muy difícil. No es como un celular que le sacamos un chip y sigue funcionando. Cambiar la mente que está equivocada es muy difícil. Por eso yo digo que si alguien me va a escuchar este testimonio y recibe gente de otro ministerio, apóyenlo. Porque es muy difícil poder cambiar la mente de una persona que viene con una enseñanza equivocada. Hay que tenerle mucha paciencia y mucho tiempo y soportarlo.
Y a mí me costó cambiar. Y ahí empecé a entender el tema de la ley, que no somos salvos por la ley. La ley es un vallado que me lleva a Cristo. Cristo somos salvos por fe, por gracia, por amor. Y la Nuevo Tiempo para mí, la radio, cuando empecé a escuchar, fue un cambio radical. Fue como empezar de cero, empezar una vida que no conocía nada, a conocer a Cristo. Tragar mi orgullo, tragar mi religiosidad, como decía mi esposa, despojarme de lo que yo sabía, que estaba equivocado, y empezar a aprender de nuevo. La Radio Nuevo Tiempo fue el canal que Dios usó para llegar a Cristo y conocer la verdad. Hoy doy gracias a Dios y gracias a la Nuevo Tiempo, porque soy lo que soy gracias a Dios y a la Nuevo Tiempo. Vivimos un mundo de maldad, de problemas, de dificultades, y uno como ser humano tiene altibajo. Y la radio permanentemente está emitiendo mensajes de aliento, de esperanza, de fe. A la hora que queremos consejo para la familia, consejo para los padres, consejo para el matrimonio, tenemos consejo para todo. Entonces la radio es una gran compañía. Venía de muchos fracasos, pero doy gracias a Dios por el cambio que Dios realizó en mi vida. Gracias a Dios por conocer la radio. Y bueno, y también porque Dios puso a mi esposa en mi camino, que tengo que decirle que es una gran sierva de Dios, una gran mujer, gran compañera, y que supo soportarme en un momento de cambio de mi vida.